Pensado continuar con Efesios, pero mientras estudiaba el pasaje en la semana, mientras le daba vueltas y lo masticaba un poco, me di cuenta que necesitaba ajustar algunas cosas, necesitaba corregir algunas, quizás dividir el pasaje un poco más, el de Efesios. Entonces cuando llegué al jueves y ya me di cuenta que no iba a alcanzar al sábado a tenerlo listo, dije, no voy a entregar algo a medias, no voy a entregar un mensaje a medias. Y dije, voy a entregar algo de mi estudio personal, algo que el Señor me ha estado enseñando a mí. Y vamos a dejar eso cocinando todavía para la próxima semana, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es bueno también hacer eso de vez en cuando, algunas detenciones, ¿no? Em, bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca del profeta Oseas. No sé si ha leído un poquito acerca de Oseas alguna vez, no sé si ha escuchado acerca de él alguna vez. Para los que aún no lo han encontrado, luego de Daniel, ahí se encuentran sus Biblias, y antes de Joel, Daniel y Joel. Entonces, vamos a estar hablando un poquito acerca de Oseas, y creo también que, en un sentido, más allá de no haber tenido quizás la claridad acerca del tema de Efesios, creo que el Señor también puso en mi corazón un tema en particular para tratar. Creo que es labor de los líderes no solamente el hecho de estar enseñando secuencialmente un tema, ¿cierto?, a través del tiempo, sino que también detectar algunas necesidades en la iglesia, ¿cierto? Ser capaz de ver algunas cosas y en vista de esas cosas, hacer también algunos temas. Entonces, tener estos stops entre medio, creo que es algo bueno. Em, y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy, de hecho, eh, tiene que ver con lo que se pierde cuando nos apartamos del Señor. Lo que se pierde cuando nos apartamos del Señor. Ese es el título del mensaje, ¿sí? Nuestro hermano Mauricio leyó de los versículos 3 en adelante, ¿cierto? Eh, y bueno, lo que vamos a leer ahora es el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, ¿sí? O sea, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y vamos a tratar como de armar la idea completa. 2:1 dice así, Oseas capítulo 2, versículo 1, dice, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y le cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora cubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Vamos a tener un tiempo de oración y comenzamos. Padre, oramos para que esta mañana, Señor, usted hable, usted nos enseñe a través de este profeta, a través de también lo que es el consejo completo de su palabra, Señor, que usted nos sea dirigiendo. Señor, oramos para que las cosas que vayamos a meditar, pensar el día de hoy, puedan ser provechosas, puedan ser útiles, Señor. Y que también nos enseñes un poco más de tu palabra, Señor. Quizás para muchos es desconocido el profeta Oseas, y que esto pueda también sumar a su conocimiento bíblico. Cambia nuestros corazones, Señor, santifícanos en tu verdad. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, permítanme un segundito y comenzamos.
Muy bien. Para los que nunca han escuchado acerca del profeta Oseas, vamos a tener una pequeña introducción acerca de quién es él, ¿sí? Probablemente Oseas es uno de los profetas más interesantes en el sentido de que su vida, conocemos mucho de su vida, ¿sí? A diferencia de otros profetas que solamente tenemos sus profecías, ¿sí? El profeta Oseas es el primero de una serie de profetas que se menciona en la Biblia o que lo llaman en la teología como los profetas menores, ¿sí? No sé si has escuchado acerca de los profetas menores, que comprenden desde Oseas hasta el libro de Malaquías, ¿sí? Son 12 profetas menores. Aunque es interesante que originalmente, cuando usted ve los rollos más antiguos, en realidad de Oseas a Malaquías están todos en un solo rollo. Y de hecho ese era un escrito que se les denominaba los 12, el escrito de los 12. Entonces, era como una especie de, para poder entenderlo mejor, era como una subdivisión dentro de un libro más grande. Este libro de los 12, que básicamente el tema principal tiene que ver con el día de Jehová, con el día del juicio, con el Señor que vuelve, que va a venir con ira. Y el profeta Oseas abre esta serie de libros. ¿Por qué profetas menores? No tiene que ver con que tenga una menor importancia, por supuesto que no. Tiene que ver precisamente y netamente con su contenido, ¿sí? Con que es menor que los profetas mayores, ¿sí? Si usted compara un profeta Isaías, un profeta Jeremías, que tienen Isaías 66 capítulos, Jeremías 48, si no me equivoco, se dará cuenta que Oseas y que los libros que vienen a continuación son bastante menores. Oseas tiene 12 capítulos, Joel tiene 3 y así, ¿no? Sofonías 3. Entonces todos los profetas menores son bien breves. De hecho, el libro más corto de la Biblia es Abdías, que tiene solo un capítulo, son 15 versículos, ¿sí? Por eso son profetas menores. Ahora, este hombre, profeta Oseas, de la raíz Joshea, que es súper interesante, que cuando se translitera es similar a Yahweh, como Yahvé, ¿sí? Como Jehová, lo que luego viene a ser en arameo Jesús. Es un alcance de nombre interesante. El nombre de Oseas, al igual que el nombre de Jesús, significan salvación, los dos, muy interesante. Se nos comenta que él es hijo de Beri y el primero, por supuesto, de los profetas menores. Ahora, ¿por qué es interesante Oseas? Oseas tiene una misión muy particular. En medio de todo este contexto de Oseas, por ahí está también Jeremías predicando en paralelo. El pueblo está en una idolatría tremenda, tremenda. El pueblo está adorando otros dioses. El pueblo abandonó a Jehová y está buscando otros dioses, como por ejemplo Baal, ¿sí? Y en este contexto, Dios le dice a Oseas, yo necesito que tú vayas al pueblo y le digas, ¿sabes qué? Como ustedes me abandonaron a mí, ahora yo también los voy a abandonar. Ahora yo también los voy a abandonar. Y suena extraño, ¿no? Porque decimos, no, si Dios nunca me abandona, ¿cierto? ¿Cómo Dios me va a abandonar? Si Dios cumple sus promesas siempre. Bueno, el tema es que Israel había hecho un compromiso con Dios. Y dijo, yo me comprometo a obedecerte y así estoy seguro que tú vas a estar conmigo siempre. Ahí puede leer Deuteronomio 28, 29. Pero ¿cuál fue el tema? Que Israel quebrantó ese pacto. Israel quebrantó esa promesa que tenía con Dios y por eso Dios dice en el capítulo 2, no, ustedes ya no van a ser más pueblo mío, ya no más. Y Oseas era el encargado de mandar ese mensaje. Pero lo interesante de Oseas, cosas que a veces Dios también hace, fue lo que quiso hacer Dios con Oseas fue enseñar de una manera gráfica su relación con Israel, ¿sí? No fue solamente ve y diles este mensaje, fue, no, con tu vida yo voy a ejemplificar lo que es mi relación con Israel, ¿sí? Y en el capítulo 1, por lo tanto, Dios manda a Oseas, esto es súper interesante, Dios manda a Oseas a casarse con una mujer que era una prostituta, que se llamaba Gomer. Y esta mujer da a luz 3 hijos. Pero hay algo en particular, que, bueno, hay discusiones, si es que esta mujer era una mujer prostituta cuando Oseas se casa con ella, o si se vuelve prostituta luego de que ya contrae matrimonio. Pero el tema es interesante, y piensa en la imagen, Oseas es un hombre fiel al Señor, un hombre obediente al Señor, se casa con esta mujer prostituta, y todo el pueblo queda como, oye, pero ¿cómo si es un profeta de Dios? O sea, ¿qué le pasa? Y luego, cuando
habían pasado los años y Oseas estaba muy enamorado de Gomer. Gomer lo abandona y se va con otros hombres. De hecho, vuelve a su labor, dice, vuelve a su trabajo antiguo. Entonces piensa en el corazón de Oseas, ¿no? Cómo, teniendo hijos y todo, cómo se quebrantó. Y de hecho Dios le dice, esta mujer te va a dejar, esta mujer te va a dejar. Pero yo necesito que me obedezcas. ¿Por qué? Porque así como están sus caras ahora, fue así mismo como lo recibió Israel en ese momento. ¡Wow! Y Dios dice, ese Oseas soy yo. Y esa mujer prostituta es Israel, que se fue con otros dioses. Esa es la imagen. Esa es la imagen. Oseas es Dios en ese sentido, amando, buscando a esta mujer. Y nosotros, su pueblo, somos los infieles que se van detrás de otros dioses. Pero mire cómo es de bonito esto, porque mire el capítulo 3, luego de todo lo que pasa. Oseas, a pesar de que Gomer la había dejado, mire lo que hace Oseas, capítulo 3, versículo 3. Dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué está pasando acá? Oseas volvió a buscarla, volvió por ella, a pesar de todo lo que él había hecho. Y eso es un reflejo también del corazón de Dios, ¿o no? En la relación. No es Gomer la que vuelve a Oseas, no somos nosotros los que volvemos a Dios, es Dios persiguiendo, en un sentido, a la que se había descarriado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Gomer se va, Oseas proclama un discurso de parte de Dios y le dice, mira, Gomer, tú por irte, y esto es en realidad al pueblo, vas a perder todas estas cosas. Y se las enumera. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Como dije anteriormente, el título de este sermón es Lo que se pierde lejos del Señor. Lo que se pierde lejos del Señor. Y bueno, antes de que llegase esta nación a invadirlos, a Israel, a conquistarlos, Dios le dice, vuelve, 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 vuelve. Yo te perdono, vuelve. Y ahí está Israel, en otros dioses. Muy bien, vamos a leer entonces versículo 9 en adelante del capítulo 2. Dice así, en esta relación que se quebró entre Dios e Israel, en primer lugar el que perdió fue Israel, por supuesto, y vamos a ver que en primer lugar lo que Israel pierde es su abundancia. Mire, versículo 9, dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y esta imagen es súper bonita porque es Dios como si Israel, ahora no como su esposa, sino como que Israel fuese como un niño pequeño, ¿sí? Y dice que le quitaré mi lana y mi lino y etcétera. Pero piensa en esto, Dios está hablando de Israel como un niño que como que tomó, como que crió, ¿sí? Mire, de hecho, lo repite varias veces en el libro. Mire Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Mire, esta imagen de Israel como un niño pequeño, de nuevo se ve aquí en Oseas capítulo 11, versículo 1, dice así, dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, mas cuando yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, qué precioso, tomándole de los brazos, no conoció que yo le cuidaba. Piensa en la imagen, mire cómo literalmente Dios está diciendo, yo tomé a Efraín como uno cuando le enseña a caminar a un niño, lo tomé de los brazos así. Así era Israel para mí. Y en un momento decide abandonarme. Ese es el corazón de Dios. Y por eso los teólogos dicen que en Oseas es donde más gráfico podemos ver el amor de Dios. Tan explícito. Y por eso es tan fuerte el libro de Oseas. Porque habla de este amor tremendo del Señor, pero también de lo que sufre Dios, en un sentido. Alguien que Dios libró de Egipto,
que le dio todo. Mire todo lo que le dio, versículo 10 del capítulo 2, perdón, versículo 9, que le dio trigo, ¿cierto? Le había dado vino a su sazón, le dio lana, lino, para cubrir su desnudez. Israel no tenía nada, estaba desnudo, y Dios le había dado todas esas cosas. Hermanos, el lino no es barato. El lino es un material caro, es para vestiduras caras. No era solamente que Israel como que estaba arropado con, no sé, con cualquier cosa, no, estaba bien vestido, bien vestido. Y lo que dice Dios, te voy a quitar todo eso que te di, te lo voy a quitar. De hecho, en Lucas 16, en Lucas 16, cuando hacen todo este tema para crucificar a Jesús, dice que le ponen una capa de lino, ¿cierto? Y es una capa con la que visten los reyes, imagínense. Israel tenía vestiduras reales, Israel tenía mucha abundancia, ese es el tema. Y mire lo interesante de todo esto, porque Israel tenía toda esta abundancia, tenía muchas cosas, tenía muchas posesiones, pero él lo atribuía a alguien más, ¿o no? Versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, y el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Es decir, además de eso, no solamente Israel fue desagradecido en recibir todo lo que Dios le dio, sino que además tomaba esto y lo ofrecían como ofrenda a un Dios falso. Eso está diciendo. Israel, en primer lugar, lo que perdió al apartarse del Señor fue su abundancia. La abundancia que él tenía. Puede verlo en su propia vida, hermano, no sé yo. Muchas veces la gente piensa cuando ocurre algo malo en la vida es como que Dios te está castigando. No estoy seguro, no sé si siempre es así. No podría decirlo, pero yo sí en mi vida he experimentado situaciones en las que yo sé que el Señor me ha apretado fuerte. Decirme, oye, no vas bien, no vas bien. Y me ha quitado cosas. Y yo no las sufre, por supuesto, por supuesto. Y pensamos que no, que podemos vivir lejos de Dios y sin consecuencias, ¿cierto? No, hermanos, no. Alguien dijo una vez, un pastor que admiro mucho, dijo, el pecado siempre está acompañado de pérdida. El pecado siempre está acompañado de pérdida. Interesante. Entonces, en primer lugar, Israel perdió su abundancia, todas estas cosas tremendas que tenía, el versículo 9, toda la lana, las cosas bonitas que tenía, las perdió. Versículo 10, vamos a ver la segunda cosa que Israel perdió. Israel perdió su honra. Mira versículo 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Nadie la librará de mi mano. Aquí cuando habla de locura tiene que ver con necedad. Es la misma palabra que Proverbios traduce como necedad. Es como alguien que va y se tropieza con la misma piedra 10 veces. ¿Sí? Descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Lo que está haciendo Dios es, de hecho la traducción de Dios habla hoy, dice que la va a exponer desnuda delante de todo el mundo. Y ese es el segundo punto. No solamente con el pecado uno pierde abundancia, cosas, sino que uno también pierde honor con el pecado. Alguien dijo también que pecar una vez, ok, es tropezarte y caerte al barro. Pero tropezar 2 veces en la misma cosa es que eres un cerdo, que te gusta estar en el barro. Fuerte, ¿no? Pero real. Eres un cerdo porque te gusta estar en el barro. Se pierde honra con el pecado. Se pierde honra. No sé si le pasa cuando peca, a veces se siente sucio, ¿no? Yo sí. Se siente como algo no está bien. Israel pierde su abundancia, pierde su honra delante de los demás. La gente lo va a mirar distinto. Dios le está diciendo, los pueblos te van a mirar distinto. Y es lo que pasa, ¿no? Porque viene Babilonia, los hace pedazos, hermano, a Israel, los deja en la ruina totalmente. Y Dios les dice, yo te lo avisé, yo te dije que iba a ser así. ¿Cuántas veces te dije que vuelvas? Y ahí están los niños muriendo, las mujeres muriendo de hambre, las mujeres embarazadas siendo sacrificadas por los asirios. Perdieron su honra. Y esto nos ayuda a pensar, hermanos, en las consecuencias que trae el pecado. ¿Sí? En las consecuencias que trae el pecado. Por favor, Proverbios, capítulo 6.
Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 32. Mas el que cometa adulterio, dice, es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. No está hablando de que el pecado no se le perdona. Está hablando de esa afrenta, de su vergüenza, ¿sí? Es como que esa persona se mancha, ¿sí? Consecuencias del pecado, interesante. Que dijimos, Israel perdió su abundancia, Israel perdió su honra, su respeto delante de los demás. Volvemos a Oseas y vamos a ver también que Oseas explica cómo Israel también pierde su identidad. Pierde su identidad. Oseas capítulo 2, versículo 11. Dios le quita las cosas, la abundancia que tenía, Dios los deja en vergüenza delante de todos los pueblos. Y luego en el versículo 11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y todas sus festividades. Haré cesar su gozo. Uy, no sé, el gozo es lo primero que se pierde cuando uno peca. Pero miren lo que está acompañado de esto, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Cuando habla de lunas nuevas, lo más probable es que está haciendo referencia a una de las fiestas que tenían los israelitas, ¿sí? De hecho, era una fiesta solemne. Algunos piensan que está hablando de la Pascua, pero no es exactamente lo mismo. Pero mira, hay un pasaje en el primer libro de Samuel. Mira, acompáñame a Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Y mire, aquí en la historia hablan del tema de la luna nueva, que era esta fiesta. Aquí hay una situación entre David y Jonatán, y mire lo que pasa en el versículo 26. Primer libro de Samuel 20, 26, dice, mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. 27. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Entonces, mire lo que está procesando Saúl, está diciendo, bueno, estamos celebrando luna nueva, aquí están como la mesa reunida para celebrar, y David no está. Y la pregunta que se hace Saúl es, ¿habrá cometido algún pecado? Y por eso no está, porque sabe que no puede presentarse impuro, ¿cierto? De manera que era una fiesta en la que era necesario presentarse puro delante del Señor, limpio, en santidad. Y por eso Dios mismo se la quita a Oseas, por eso Dios mismo se las arrebata. Porque ¿cómo me vas a celebrar una luna nueva adorando a otros dioses? Lo he dicho anteriormente y es lo que Oseas expresa. La idolatría, el buscar otros dioses, es adulterio espiritual, así le llama, adulterio espiritual. Entonces, Dios piensa, ¿no? ¿Cómo vamos a celebrar esto tan íntimo, tan precioso entre nosotros, si tú estás como acostándote con otros dioses, ¿no? De manera que lo que sucede acá, Israel perdiendo sus fiestas, comienza a perder lo que él es en esencia. ¿Qué cosas como chilenos a nosotros nos hacen chilenos, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen característicos chilenos? Bueno, no sé, podríamos pensar en el vino, ¿no? En el vino, en las empanadas, las fiestas que tenemos, 18 de septiembre, etc. Cosas que son únicas y exclusivas nuestras, ¿cierto?
Cosas que en el mundo uno puede decir, ah, sí, esto es chileno. Bueno, Dios precisamente está quitando todas esas cosas características de Israel para que pierda justamente su identidad. Si nos quitaran el 18 de septiembre, perdemos parte de nuestra esencia, ¿no? Parte de nuestra identidad. Dejamos de ser chilenos en un sentido. Bueno, lo mismo, lo mismo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, su nueva luna, su día de reposo. Es decir, va a llegar la fecha en la que celebran nuevas lunas y va a haber una generación, está diciendo Dios, en el que, no, ¿por qué es importante esta fecha? No, ¿se imagina? No, pero ¿qué? No tiene importancia. Ah, sí, algo escuché hace tiempo que celebraban mis antepasados en estas fechas, que era importante. No, pero, o sea, sí, soy israelita, pero pierden su identidad. Y las fiestas, además, no solamente era algo conmemorativo, sino que era una forma de mantener la comunión con Dios. Y esto es súper importante, súper importante. Las fiestas nunca fueron solamente una cosa como ya para venir y celebrar todos juntos, qué sé yo, sino que lo que Dios hacía a través de las fiestas era mantener limpio a su pueblo. ¿Recuerdan en Isaías capítulo 1 que le dice, no vengas a mí con flauta ni con tus celebraciones, me tienen cansado porque tu corazón está lejos de mí? Bueno, es lo mismo. Entonces, límpiate primero y luego acércate. Entonces, el pueblo estaba de cierta forma como obligado a estar renovándose. Pero una prueba de que Dios abandonó a su pueblo fue de que ya no se santificaban más, hermanos. Entonces el pueblo ya no se santificaba, no estaba cerca del Señor. Perdieron su abundancia, perdieron su honra, su honor delante de los pueblos, perdieron su identidad. Mire, Oseas 2, volvemos ahí, versículo 12. Versículo 12. Dice, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. En cuarto y último lugar, hermanos, Israel también perdió su provisión. No solamente la abundancia que tenía, sino que perdió su provisión, lo esencial para vivir. No tenía nada. Y a eso se refiere con haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. Y cuando Israel dice mis salarios son, está diciendo, yo lo hice, ¿o no? Yo las planté, yo me las gané, ¿no? Nunca reconoció que Dios se las había dado. Ahora, una higuera, hermanos, durante el Antiguo Testamento siempre es como señal, por así decirlo, o imagen de prosperidad o de que algo va bien, ¿sí? Cuando se habla de las higueras, normalmente la imagen es esa, es como abundancia, ¿sí? Y de hecho por eso Jesús maldice a la higuera estéril, ¿no? Como señalando, oye, si tú eres como la imagen, el epítome de la prosperidad y ahora estás ahí sin nada. La verdad, queridos hermanos, es que la higuera representaba algo estable, ¿sí? Y el Dios, al decirles que voy a quitarles sus higueras, bueno, se va a desestabilizar todo. Y no solamente eso, habla también de las vides. Hermanos, las vides. Las vides era el principal sustento de los israelitas. Y de las vides, y de la higuera sale el higo. Y el higo se ocupaba mucho para lo que es la medicina en el tiempo de Israel, ¿sí? Se hacían hierbas medicinales, se hacían cositas como tecitos, qué sé yo, como para... Y de hecho era bien conocido para eso, ¿no? No sé, la agüita de menta para nosotros, era como ese estilo. Entonces, bueno, ya me hago un juguito de higo si me siento mal, qué sé yo. En un sentido de lo que Dios está transmitiendo también, bueno, voy a enfermarte, te voy a enfermar, quitándote la higuera vas a enfermarte. Y no es extraño pensar que las consecuencias del pecado, una de esas es la enfermedad. No es extraño.
Muchas veces los salmistas dicen, ¿no?, que estoy afligido profundamente en mi ser, porque he pecado contra ti, y dice, me duelen hasta los huesos. Interesante, ¿no? Hasta los huesos, como que me siento enfermo. Hermano, la enfermedad muchas veces también tiene que ver con pecado, una de las consecuencias de. Por eso cuando estemos en el cielo, ¿qué dice Dios? Que quitará toda enfermedad, ¿no? Quitará toda enfermedad, toda lágrima. Porque la enfermedad es parte del paquete de la caída, digámoslo así, en un sentido. Entonces, Dios le quita su provisión a Israel, se le quita todo, se le quita todo. No va a tener ni lo más básico para vivir. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Versículo 13, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba con sus zarcillos y sus joyeles, se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Hermanos, a Dios no le duele, en un sentido, ocupo duele para hablar en términos humanos. Dios no le duele en un sentido, no sé, tanta fiesta que haga con Baal. Me quiero explicar esto. No le duele tanto que el pueblo esté lejos, no le duele tanto que el pueblo, no sé, haya hecho estatuas, figuras, qué sé yo. Le duele eso. Y se olvidaba de mí, se olvidaba de mí, se olvidaba de mí. Entonces, uno puede pensar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué le quitas la abundancia, el respeto, la identidad, la provisión al pueblo? ¿Por qué tan cruel en un sentido? Hermanos, la verdad es que Dios está siendo misericordioso. Porque la profecía de Deuteronomio 28 era que ustedes se van a aniquilar si me desobedecen. No va a quedar nadie. Pero Dios aquí, aún en esto, está siendo misericordioso. Está diciendo, sí, te lo quito todo, pero sigues con vida. Sigues con vida. ¿Para qué? Para el versículo 14. Versículo 14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Precioso, ¿no? Una vez más, el Señor. Sí, te voy a castigar, te lo mereces. Mereces un castigo. Pero ahí voy a seguir atrás tuyo. Y dice, te llevaré al desierto. Súper interesante. A través de la Biblia, muchas veces el desierto es una especie como de elemento purificador, llamémoslo así, ¿sí? En el cual Dios somete a alguien o a algunas personas para que examinen su vida, para tener un encuentro con el Señor, por así decirlo, y salgan distintos, ¿no? Israel pasó por eso, Felipe estuvo en el desierto, ¿recuerdan? Jesús mismo en el desierto fue tentado y dice que la llevaré al desierto y hablará a su corazón. Y mire el versículo 15, y le daré sus viñas desde allí. ¿Pero cómo? ¿Viñas en el desierto? ¿Cómo va a hacer eso? No solamente les va a devolver lo que les había dado anteriormente, sino que lo va a hacer milagrosamente, esa es la idea, en el desierto, tremendo, ¿no? Y le daré sus viñas de ahí y el valle de Acor, por la puerta de esperanza, y allí cantará, como en los días de su juventud, y como el día de su subida en la tierra de Egipto. Hermanos, el propósito de Dios con todo esto, con el castigo que Dios está dando a Israel, era precisamente todo lo que te quito es para que tú puedas volver a mí, para que tú puedas volver a mí. Hermanos, algunas lecciones de esto que podemos meditar y pensar al respecto a todo lo que conlleva el pecado, ¿no? Todo lo que se pierde estando lejos del Señor. Perder muchas cosas, perder parte de su abundancia. Usted puede perder parte de su honra misma como ser humano. Puede caer en actos deshonrosos. Puede perder lo que es su identidad. Hermanos, usted es cristiano, esa es su identidad. Usted es cristiano. Se diferencia del mundo en ese sentido. Puede perder también su provisión, su trabajo. Puede perder, no sé, familiares, amistades por el pecado, porque el pecado eso hace, ¿no? Dividir. Hermano, no sé si vale la pena sacrificar tanto, ¿cierto? No sé si vale la pena sacrificar tanto por cuántos segundos valga ese placer. No lo vale, no lo vale. Por favor, acompáñame a Santiago. Santiago,
Miren el capítulo 1, vamos a leer un poquito ahí de lo que estamos hablando. Versículo 19. Siga con su mirada la lectura. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 19. Voy a leer una porción. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Antes de continuar, dice salvar vuestras almas. Y uno inmediatamente puede pensar en que, ok, Santiago está hablando de salvación, ¿no? De salvación eterna. De que si yo obedezco la palabra, soy salvo, por así decirlo. O es una manifestación de que soy salvo. Pero es interesante que esta construcción acá tiene implícitamente un significado de vida espiritual, de vida eterna. Pero cuando dice Santiago de que puede salvar vuestras almas, no está hablando de eso. Está hablando de que tú puedes salvar tu alma en el sentido de que tú estás resguardándote de peligros. Esa es la idea. Es súper interesante. Santiago está diciendo, sí, puedes salvar tu alma porque hay muchos peligros en el pecado. Muchos peligros. Y es lo que Eclesiastés enseña, ¿no? Hermanos, lea Eclesiastés. Y es lo que Salomón explica. Yo lo viví todo. Hice todo lo que quería hacer. Y llego al final de mi vida y no, estoy vacío. No. Hermano, Salomón, que hizo lo que quiso, tuvo las mujeres que quiso, tuvo el dinero que quiso, gobernó como quiso. Y dice, mira, lo único que me di cuenta al final de mi vida es que lo único que vale la pena es seguir al Señor. Lo único que vale la pena. Lo mismo que está diciendo Santiago, ¿no? Te salva tu vida, tu alma. Versículo 22, y por eso Santiago dice, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Insensato, ¿no? Insensato. Insensato escuchar un mensaje, insensato escuchar la palabra y decir, sí, está bien, ok, correcto. Sí, Israel perdió todas estas cosas. Y luego la cosa sigue normal, ¿no? No, insensato. Sino que, 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago es tremendo. Ese es bienaventurado. Y hermano, y usted podría pensar y decir, no, pero yo voy a la iglesia, yo escucho los mensajes, yo qué sé, no sé, muchas cosas. Pero no se trata de escuchar, porque los dos son oidores, el olvidadizo y el oidor, ¿qué hace? Los dos son oidores, los dos asisten a la iglesia, digamos. Pero ¿cuál es la diferencia? El que hace. El que se da cuenta, dice, se mira en ese espejo que dice Santiago y dice, sí, la verdad es que estoy mal. Hay cosas que tengo que corregir. Eso puede salvar mi alma, como dice Santiago, y puede librarme de las consecuencias del pecado que vimos en Oseas. Solo un pasaje más antes de terminar. Acompáñenme también a Hebreos, capítulo 6. No, 4, perdón. Hebreos capítulo 4. Y quiero terminar con esto porque probablemente esté en su mente, ¿no? El hecho de... bueno, ya sí, entiendo, Benjamín, entiendo que está mal, pero no sé si le pasa, porque a mí sí me pasa, que de repente, pucha, pero sigo pecando y me arrepiento y sigo pecando y es como, y vuelvo a pecar y vuelvo a lo mismo y es como... y quiero cuidar mi alma, quiero cuidarme de lo que Oseas enseña, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, Hebreos 4, 14 en adelante dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Y, y no se trata de que Dios es como otra vez de nuevo aquí, pidiéndome perdón. Ya, pero ¿cuántas veces hoy día ya? ¿Cuántas van? No, no, no. Confiadamente. No porque Dios no, no tenga la intención de perdonarnos, sino que porque Él nos va a perdonar sí o sí. ¿Por qué? No porque yo le pida perdón, sino que porque ese pecado lo pagó Cristo en la cruz. Por eso Dios nos perdona. Por eso Dios nos perdona. Pero Señor, estoy cansado de pecar con lo mismo y estoy cansado de pedirte perdón por lo mismo. Tranquilo, Cristo lo pagó, Cristo lo pagó. Ya está. ¿No? Y yo sé que frustra. Yo sé que cansa luchar con el pecado. Yo lo sé, hermano. Pero no sé si vale la pena sacrificar su abundancia, su honra, su identidad, hermano, su provisión, todo lo que usted tiene, por seguir abrazando el pecado, ¿cierto? No, no, no vale la pena. No vale la pena. Mejor ir de rodillas y, Señor, aquí estoy de nuevo, Señor. No tengo nada, no tengo nada que ofrecerte. Perdóname, perdóname. Te amo, quiero volver. Perdóname. Pero aquí estoy. No tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy. Oramos.